Qué cara de contento tiene, Dios mío. Ay, tiene que ver con el, creo que el acomodo que tiene el mercado, ahora vamos a charlar un poco, pero también tiene mucho que ver con el fútbol. Está contento, es hincha de Racing. Estuviste en la cancha, Lucas, ¿no? El martes. Y viste que cada vez que vengo un jueves es porque algo pasa un martes. Porque algo pasó el martes. Tenía que ver con otra cosa, pero de paso a cañazo metiste cancha. Metí cancha, sí, obviamente. Ya fuimos en octavos, ahora en cuartos. Y ahora tenés que ir en semis. Y ahora tengo que ir en semis. En un mes se viene otro cambiazo de día. En el mes se viene. Hay que conseguir entrada. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Qué momento. Divino. ¿Se sufrió un poco el partido o no? Y se sufrió porque no se definía. Claro. Viste que tuvo muchas llegadas. Sí. Entonces, para cómo llegó el que no cobraron, que a ver, que la pelota no termina de entrar, pero digo, imagino, no fue gol, no fue gol. Imagino ahí, ¿no? Pero los corazones ahí, Yo estaba en el otro arco, así que de eso no sabía ni qué había pasado. Claro. Imagínate. Sí, pero se sufrió hasta que se terminó definiendo, ¿viste? Pero es así, cuando vos llegás, después se sufre en el arco propio. Claro que sí, los goles que no metés en un arco a veces te los meten en otro, es el viejo dicho del fútbol. Exacto, ya estamos en semis, a mirar tranquilos el partido de hoy, a ver quién pasa, Estudiantes, Flamengo, claro, lindo partido, muy lindo partido, para ver. Para verse relajado. Ojalá Estudiantes, porque eso decantaría en que un argentino por lo menos jugaría la final. Exacto. ¿No? Eso sería hermoso. Sí, eso estaría buenísimo. Lindo. Los duelos entre argentinos son especiales. Qué lindo, por favor. ¿Viste? Bueno. Por más que estén en uno en el campeonato. No, olvídate. La Copa Libertadores tiene otro sabor. Se mueve de otra manera. Sí. Son muy lindos partidos, la verdad. Bueno, hablando de movimientos. ¿Qué país? ¿Qué montaña rusa? Eso no es movimiento ya. Ayer un meme que no hice tiempo a guardarlo y lo tuve por traer. Mostraba a un hombre tirado en plena calle con los brazos abiertos así, con la lluvia que le cae. Decía, así está ahora el que compró el dólar a 1.500 hace unos días, ¿no? Con lo que le había bajado, había caído totalmente, ¿no? Lo venimos diciendo hace un montón. El dólar hay que comprarlo cuando está tranquilo. Baja, comprá, perfecto, te sale más barato. El mes siguiente te volvió a bajar, volvé a comprar, te va a salir más barato. Y así aprovechalo, claro. No hay que salir corriendo a comprar cuando está a 1.500. Claro, es esta locura que se genera, ¿viste? Pero es una locura que se genera que... Es acá, es cabeza argentino. Es cabeza, hay que ser frío, calculador, hay que saber... O sea, te tenés que saber la teoría, digamos, digamos, yo te la explico y te la repaso y te la vuelvo a decir, en algún momento te va a quedar de que los momentos de compra son cuando el tipo de cambio está bajo, no claro. cuando se te escapa y tenés que salir a buscarlo. Puede ser un para todo eso, ¿no? Digo, a ver, viste, cuando no hay tomates en Argentina, exacto. Toda la gente quiere hacer ensalada de tomate. Cuando exacto. No hay, ¿entendés? Es loco, es muy raro. No hay que convalidar los precios caros. O sea, a todo, o sea, este ejemplo te lo digo para todo, en realidad. Cuando ves un precio que vos decís, no, esto no vale. Bueno, no lo convalides. Si no lo compras, lo más probable es que si nadie lo compra, es que esa persona o ese mercado tenga que bajar. ¿Sí? Bueno. Y bueno, un poco es lo que sucedió. Pasa que se venía hasta la semana pasada, claro. El panorama era muy negro. Claro, hay un titular ahí de la mañana que leíamos decía apocalíptico. ¿Era un poco la palabra? Sí. Hasta así, la semana pasada, sí. Y de hecho la noticia que se dio el lunes sorprendió un poco al mercado para bien, porque en principio solo se hablaba de un préstamo o de un apoyo que no se sabía bien en qué consistía de Estados Unidos, pero después sacó un as en la manga el gobierno de retenciones cero, que duraron 48 horas porque el campo liquidó récord, en 2 días liquidó los 7.000 millones que había puesto el gobierno de tope, e ingresaron en reservas, o van a ingresar esta semana en reservas, un monto récord que no ingresaba desde hace décadas. ¿Eso ya estaba pautado por el gobierno o tiene que ver con este acuerdo con Estados Unidos? Porque, a ver, un poco de la data que hoy estábamos mirando en la mañana, que incluso creo que es parte de la cabecera de Verte, decía que hay como una letra chica del gobierno norteamericano que, a ver, entendiendo que el gobierno saca retenciones en Argentina, nuestro grano obviamente se pone más competitivo que el de Estados Unidos. Exacto. Entonces China no le compra a Estados Unidos, viene a comprar a Argentina. Es lo que Entonces pasó. Dice, yo te voy a dar dinero, entonces bueno, me podés vender la soja más barata. Es lo que sucedió. ¿Es un ahí? poco es lo que sucedió. Es un poco y un poco. Sí. Un poco y un poco, porque es el gran exportador de Estados Unidos, el gran vendedor de soja para esta época del año, y el gran comprador es China. Entonces, ¿qué hizo China? Nos compró a nosotros grandes lotes y en 2 días se agotaron los 7.000 millones de cupo que teníamos. Bien. Un poco lo que pasó. O sea, bueno, son esas negociaciones. Igualmente había un cupo de 7.000 entonces. Había un cupo de 7.000. Bien. Se no era un libre retenciones permanente. Era como. O hasta el 31 de octubre o hasta los 7.000 millones de dólares. Lo que suceda primero.
como se dice Bien, en los claro, términos sí, y sí, condiciones, sí. ¿viste? Hasta agotar Lo que stock. hizo primero. Entonces se liquidó en 24 horas, 48 horas. 48 horas. Y eso te da para pensar, porque mirá el dinero que entró. Este país te da todo el tiempo. Te da para pensar porque Este país te da todo el si tiempo. no existieran las retenciones, está bien que ahora ya tiene un costo impositivo que el gobierno tendría que seguir bajando el costo argentino, por decirlo de alguna manera, para que se necesiten menos impuestos. Pero mirá los dólares que entraron en 2 días, cuando para nosotros el dólar es algo por ahí que sobra en el mundo, pero que a nosotros nos falta. Claro, qué loco, ¿eh? Sí. ¿Qué país, por favor? Es un país hermoso, divino, ¿eh? Es Divino, es un divino. país Hay que divino. estar atento a todas estas cuestiones. Es un país Veníamos diciendo que había cotizaciones y había tasas que eran oportunidad. Claro. ¿Viste? Que eran oportunidad, porque las crisis, sí, bueno, son malas lógicamente, pero también son grandes oportunidades para quien está invertido o en otra cosa o que no está invertido. Invertir en momentos de crisis donde los activos están muy bajos te da una oportunidad de corto plazo que es muy riesgosa, lógicamente, no es para todos los perfiles. Un perfil conservador no se lo recomiendo para un perfil conservador, pero una persona con perfil de moderado para agresivo, o sea, que esa persona ya está atenta a estos momentos, ¿sí? Es lo que vamos a ver en unos cuadros que después te pasé, es que quien invirtió en tasa de interés hace 2 semanas, Claro. hoy ya se garantizó una tasa que triplica a la inflación mensual. Esa tasa ya bajó y va a seguir bajando hoy. ¿Cómo cambia todo? Por Cambia favor? todo. ¿Cómo cambia todo? Ojo, falta un mes para las elecciones. O sea, esta volatilidad no se fue. Claro. Creo que se apagó un gran incendio. Claro. Pero de ninguna manera te diría quédate tranquilo, de acá a las elecciones va a estar todo tranquilo, ni de casualidad. Pero bueno, se apagó un gran incendio que vos me preguntabas el viernes y el panorama era negro. Claro. Tremendo. Claro. Escuchaba a Pablo Wende, no sé si te gusta, lo tenés, un periodista que hace la parte económica y financiera, No. labura mucho para Infobae.com y tiene mucha participación en Telefe Noticias. Pablo Wende dice que obviamente todo este tipo de acuerdos comerciales todavía es una cosa que dependerá de cómo le vaya políticamente al gobierno el 26. O sea, no es que está todo, digamos, sellado como que todo va a llegar así de arriba, ¿no? Seguramente. El tema es que hasta el viernes, o sea, nadie podía esperar que le vaya bien en octubre. ¿Sí? Claro. Ahora, La mirada era veremos. otra. La mirada era otra. Ahora, la verdad que creo que ha tenido. El hecho de seguir reforzando las reservas con préstamos. Medio que soy muy reacio a eso, no me gusta demasiado, pero sí creo que ha atinado en algunas decisiones, como ser retenciones cero, ¿sí? Que quizás hubiese estado bueno, que sean mayores todavía por más tiempo o por más cupo, pero bueno, se entiende que cuando vos negociás con países que son amigos, entre comillas, sí, vos concedes algunas cosas y demás. No me acuerdo bien si era Pablo Wende o quién o qué periodista también que decía que para algo similar pasó en México hace unos cuantos años. También tuvo intervención del gobierno norteamericano y salió bien Y en salió ese bien, caso. perfecto. Salió bien. Como que tuvieron, digamos, de ahí en más después tuvo como un cambio en su parte financiera, económica y demás, y le ayudó a México a ser el México de hoy, ¿no? Exacto. No, aparte, digamos, la economía se venía enfriando hace varios meses se venía enfriando. De hecho, salió el dato del EMAE, el estimador mensual de actividad económica de julio, salió otra contracción del 0,2. Está bien, es amesetamiento, no es que se derrumbó la actividad, venía en suba. Contra el mismo mes del año pasado subió casi un 3%, pero es como que intermensual ya es el tercer dato consecutivo que viene amesetado, 0,1, menos 0,1, menos 0,2, que viene ahí. Y por el lado de la renta fija y las tasas en pesos habían subido un montón, lo que también te enfría la economía. Lo mismo pasó con el riesgo país. El riesgo país, cuando te da muy alto, se había ido a casi 1.500 puntos, 1.400 puntos, que era una total locura. O sea, eso te deja fuera de mercado, incluso hasta las corporaciones, ¿no? En las últimas 2 semanas casi no hubo emisiones de licitaciones primarias de bonos, que son los que habitualmente yo te comento, el de Loma Negra, ¿viste? Con estas tasas a las empresas no les conviene financiarse y cuando no se financian tienen menos dinero y al tener menos dinero todo se enfría, ¿sí? Entonces, el hecho de que también una de las negociaciones haya sido de que el mismo gobierno norteamericano nos compre bonos a nosotros, eso nos hace bajar también el riesgo país. Creo que ahora está volviendo a los 800 puntos y creo que debería tener que seguir bajando. 500 decían ayer. No,
tiene que bajar a 500. Que va a llegar a 500. Ah, bueno, ojalá. Si políticamente sale favorable al gobierno el 26 después de octubre, dicen que debería, con todo, acá en Argentina hay que usar el potencial siempre, sobre todo para estas cuestiones, pero debería estar en torno a los 500 puntos básicos. Exacto. Es que toda la ingeniería, vamos a llamarle financiera, que venía haciendo el gobierno en los últimos casi 24 meses, ha sido, o sea, hasta increíble, te diría, porque en algunas cuestiones, primero lo que se evitó, que era una hiperinflación cuando se fue Alberto Fernández. Primero lo que se evitó, y después cómo venía resolviendo hasta determinado punto. Llegó un momento que la economía se empezó a enfriar, como empezaron a salir los indicadores, bueno, y ahora es como que se necesita una vuelta de rosca, se necesita otra cosa. Pero bueno, estaba dando los últimos meses, comenzando con la liberación de las LEFIs, que hablamos ya hace como 3 meses, se empezó a enfriar la economía, producto de las subas de las tasas de interés, y después vino otras cuestiones más, que eran más que nada electorales, que también es volatilidad que no le hace bien a ningún gobierno. Entonces se esperaba un poquito que para esta época del año suceda algo como lo que sucedió. Se había puesto tenebroso. Se ha puesto hasta la semana pasada muy tenebroso. Es complejo cuando vos mirás hacia adelante y no ves un horizonte bueno. Claro. Si vos decís, no, hay que llegar a octubre, noviembre y la cosa se acomoda, eso bueno, está bien, hay que pasar la tormenta. Pero cuando vos ves que la cosa se viene cada vez peor y no ves un horizonte, eso sí, esa incertidumbre no le gusta al mercado. Cuando eso sucede, no le gusta a nadie. Y cuando eso sucede, el mercado va a lo seguro, que es el dólar. Se venden los instrumentos en pesos, las tasas de interés vuelan, lo que te enfría peor la economía, y el dólar te sube, lo que te hace subir la inflación. Bien. Por lo tanto... ¿Tendrá que inyectar un poco de dinero en obra pública, en esas cuestiones, que muevan un poco la economía del país? ¿O cómo? Porque digo, algo tiene que hacer. Algo tiene que pasar. A ver, ojalá. Ya la macro supuestamente goza de cierta salud, ¿no? Exacto. Ahora tiene que empezar a caerla, ya 2 años. Sí. Ahora la gente también le va a empezar a exigir, digamos, listo. O sea, a todo gobierno nuevo, como técnico nuevo en el fútbol, técnico nuevo, le das unas semanas de changüí. A un técnico del fútbol dura menos el del changüí. Pero bueno, ya después de casi 2 años, es como que ya la gente también está pidiendo otra cosa. Listo, te bancamos hasta acá, estuvo fenómeno los resultados hasta ahí. Hay algunos que les encantan, hay otros que no están contentos. Pero sí, o sea, se percibe y se ve que la economía está mucho mejor, o al menos no mirás para adelante y ves que la cosa va a empeorar. Vos decís, mañana, aprovechemos hoy porque mañana es peor. Creo que hace décadas que venimos así. Aprovechemos que sabemos que mañana vamos a estar peor. Entonces, bueno, últimamente eso se había revertido y ahora, es como que ante el clima electoral la cosa también se desacomodó, pero bueno, ojalá que esta estabilidad llegue para quedarse. Y da la sensación que tiene la posibilidad de hacer algo que verdaderamente lo posicione, digo, desde lo político a lo que pueden ser las elecciones del 27. Sí, ojalá, esperemos que sí. Sí, esperemos que sí. Una buena elección nos aseguraría a todos nosotros, o sea, tener los próximos 2 años al menos, que no es un periodo demasiado largo, los próximos 2 años mucho más tranquilo, y aparte es mejor para todos. Siempre y cuando haga algo, reitero, para la parte baja. Si lógicamente. La situación sigue con esta condición, me parece que va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo. Sí, lógicamente lo que es se tendrían que reactivar, digamos, los salarios reales que siguen por debajo, deberían empezar a moverse un poco más. Hay cuestiones, jubilaciones y temas que son más políticos que otra cosa, qué sé yo. Siempre está bueno que un jubilado cobre más o que no cobre la miseria que hoy está cobrando, pero se entiende que una suba del 7, del 9% son más temas políticos porque no les resuelven la vida a nadie. Entonces, siempre hay un sector que le conviene que al oficialismo le vaya mal, por más que nos vaya mal a todos. Pero bueno, siempre es como que en estos años electorales pareciera que todo vale, ¿no? Claro. Bueno, ayer en un laburo de producción desmedido de la gente de producción que ha trabajado muchísimo, decía, el gobierno de Alemania propone que los niños y adolescentes inviertan en la bolsa. Es un dato que seguramente te voy a copiar un poco la data por ahí, pero dice, el programa apunta a que a niños de entre 6 y 18 años reciban 10 euros mensuales por parte del gobierno para que puedan empezar a completar, digamos, sus futuras pensiones. Esto obviamente habla de un retiro, vos fíjate que vas a estar pensando, ¿no?
¿no? Es De algo en el Alemania, mundo, es algo en el mundo. Sí. La seguridad del futuro ya no depende únicamente del Estado, sino también de una iniciativa ciudadana, según lo dice por allí, que es el canciller alemán. Bueno, habló también de la pensión de inicio anticipado que va a comenzar a otorgarse a partir del 1 de enero del 26. Ajá. El dinero se va a invertir en un plan de ahorro vinculado con la edad de jubilación que tenga, ¿no? Bueno, el sindicato alemán de los trabajadores metalúrgicos, por ejemplo, calificó la idea de promover planes de pensiones privadas que estén basadas en las acciones lejanas a la realidad y obviamente algunas que son peligrosas. Esta iniciativa dicen que se debe a que el sistema de pensiones en Alemania está totalmente anclado a un contrato intergeneracional en el que las cotizaciones de los trabajadores en la actividad financian los ingresos de los pensionistas, lo que tanto hablamos, ¿no? El famoso triángulo que cada vez es más insostenible. Sí. Según el Instituto Económico Alemán, para el 2036 se van a jubilar 19.5 millones de personas y solo 12,5 millones de alemanes se van a incorporar al mercado laboral, con lo cual ahí obviamente el número es verdaderamente escandaloso, ¿no? Pero sí, bueno, ese es el dato. Después si querés te copio un poco la situación para que lo lea más completo, digamos, porque el recorte es extenso. Pero los puntos esenciales. Alemania propone a través de su gobierno que los chicos adolescentes empiecen a invertir en bolsa para que se vayan generando su jubilación, su retiro. Espectacular. Imagínate. Pero es algo que es una inversión misma del Estado que a la vez te asegura futuro, o sea, tener jubilados. El Estado se saca una responsabilidad encima. Se saca una responsabilidad porque, o sea, va a seguir teniendo que jubilar, pagar jubilaciones, pero esos jubilados no van a tener que ser necesariamente indigentes. O sea, no te van a ir a tu índice de pobreza e indigencia, porque se supone que vos los formaste desde hace décadas, ¿sí? Es un trabajo de largo plazo, lógicamente, y cuando llegaron al momento del jubilatorio, vos le das lo que corresponda o lo que tengas, pero a la vez van a tener un segundo ingreso, que vos los ayudaste o algún gobierno décadas atrás los ayudó y hoy están gozando de eso. O sea, se sacan un problema encima también, como un Estado viéndolo, como poniéndome en el lugar de ellos, digo, o sea, si yo hago esto hoy, que hoy no sé, creo que el país no está en condiciones para hacer lo que está haciendo Alemania, claro, pero sí está en condiciones de educar a la gente, de educar a los chicos. Claro, o sea, sí, está buenísimo que incentive de alguna manera a los chicos hoy para que le vayan metiendo en la cabecita que esto es un tema del que se tienen que ocupar ahora. No jubilación, se tienen que ocupar a los 50. Se tienen que ir ocupando ahora, muy de a poquito. De chicos. Bueno, habías traído un par de plaquitas. Un par de plaquitas estuvimos viendo, te estuve ordenando lo que son. Dijimos, crisis es igual a oportunidad. Mirá lo que son los ADRs. Estos son las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, en la bolsa de Nueva York. Ajá. Las ordené por digamos, las pérdidas más grandes del año. ¿Sí? El año, Grupo Superville, que en la semana va subiendo un 22,5% en dólares, en el año todavía está un 60% abajo de la cotización. Ajá. O sea, mirá si no puede ser una oportunidad. Claro. No te digo solamente quizás por Superville, que quizás de papeles está muy floja, pero sí Banco Macro, Banco Galicia, YPF, Loma Negra mismo, Vista Oil and Gas, que son empresas tremendas, muy buenas empresas, compañías que están cotizando muy bajo. ¿Sí? Hoy, bien, para una persona de perfil agresivo, comprar activos de una empresa, de una muy buena empresa que esté 30% abajo de la cotización en lo que va del año, vos fijate que en 3 años las ganancias por efectos de interés compuesto siempre, por lo general, superan el 100% en dólares. ¿Sí? Estamos hablando que vos comprás un activo y lo mantenés mínimo por 3 años. ¿Sí? Tenés grandes chances de tener estos rendimientos y sobre todo ahora que están bajos. Claro. Porque ante una buena elección en octubre del oficialismo, olvídate, si querés hacerme acordar, esta tabla te la traigo en 30, 45 días. Dale, ya que andamos. Vamos a andar viendo seguramente otros valores. Y vamos a identificar que estos hoy son una oportunidad de compra para perfiles agresivos que quieran multiplicar su dinero en dólares, ¿sí? Con un plazo de 3 años. Sí, el horizonte mínimo debería ser de 3 años para tu dinero, pero acá sí tenés oportunidades de hacer crecer tu capital mucho, ¿sí? Y en un periodo corto de tiempo. Bien. ¿Sí? Es una posibilidad para perfil agresivo, no es garantía. Corto 3 años, digo, porque hay gente que dice corto quiere la semana que viene, ¿no? No, pero el sistema de 3 años. Ante un contexto de elecciones como tenemos en 30 días, es probable que en 30, 45 días ya hayas tenido rendimientos
que son una locura, Bien. ¿sí? Para cualquier mercado. Bien. Pero para nosotros no tanto. Claro. Bien. Para el mercado de Estados Unidos, un 30% en un mes es una locura. Es una locura. Y para el mundo es una Claro. locura. Y nosotros estamos medio habituados. Pero como que no nos termina de encantar No ese sé, 30%, exacto. ¿no? Y por el lado de la renta fija, hablamos de perfiles conservadores. Vos no sé si te acordás las tasas que hablábamos hace 2 semanas, 3 semanas. Hablábamos de tasas del 70 y hasta Sí, del y hasta el 80%. 80%. Mirá cómo bajaron. Acá yo marqué en tilde verde, marqué 2 posibilidades con tasas que quedaron altas para las LECAP vencimiento 13 de febrero, con una tasa efectiva anual del 54 y del 55%, ¿sí? Estamos hablando de tasas nominales del 56, Bien. del 47% versus un plazo fijo que te paga entre un 37 y un 32, y un 42, 43 más o menos. Creo que la tasa máxima de plazo fijo está en un 43%. Estamos hablando de retornos que superan a los plazos fijos. Y lo bueno de estos instrumentos es que si vos los comprás, por ejemplo, si vos comprás hoy el TO26, te estás garantizando el rendimiento de casi un 4% mensual hasta octubre del año que viene. Bien. Hasta el 17 de octubre del año que viene, ese rendimiento está garantizado, pase lo que pase con el mercado en el medio, ¿sí? Ante una inflación que se Vaya supone... mal o vaya bien, ¿eso va a rendir el 4? Sí, rinde el 4. En todo instrumento de renta fija, cuando vos en el momento de compra, vos ya te garantizás el rendimiento de ese momento, ¿sí? O sea, ante Bien. una inflación del 1%, 1,5%, 2%, 3% que hay hoy, pero que se supone que el año que viene, según Milei, va a desaparecer, cosa que no creo, pero bueno, va a estar al 1%, sí, muy probablemente que esté en el 1% la inflación dentro de, no sé, en junio del año que viene. Y te estás garantizando casi el 4%. Si Bien. te compras hoy este instrumento, si te gusta la renta fija en pesos, si sos conservador, si sos amante del plazo fijo, bueno, con esto estás multiplicando la ganancia que te da un plazo fijo y te mantenés hasta octubre del año que viene. El riesgo está en el dólar, como Claro, siempre. como siempre. Como siempre. Como históricamente ocurre acá. Lo que le decíamos, lo que le decía a muchos de mis clientes, de mis inversores, muchos nos gustaba la renta fija y hubo tasas del 5% el mes pasado, pero lo que sucedió con el dólar en los primeros 20 días de septiembre es Se que había comió todo, subido, claro. había subido un 13%. Vos fijate cómo la renta fija en pesos, por más que parezca alta, y todo depende del dólar. Siempre todo va a depender del dólar. Estamos atados al dólar. Dice que se volvió a hablar de dolarización en este viaje de Milei en Estados Unidos. Se volvió a hablar previo al viaje. Yo había escuchado algo, no sé si durante el viaje se avanzó con eso. Déjame que te redondee lo del dólar, que Sí. venía un 13% arriba en septiembre, ahora está en 1%, nada más. Bien. Ahora se estabilizó al 1%, vamos a ver hoy, bueno, el mercado ya arrancó y vamos a ver cómo está cotizando hoy. Es probable que te dé negativo incluso en septiembre, por lo tanto, quien haya hecho renta fija en pesos a la tasa del 4 o 5%, y la verdad que le fue muy, pero muy bien con respecto al dólar. Bien. Pero bueno, esas son evaluaciones que uno hace de corto plazo. La verdad que de largo plazo, si te haces una jubilación, si te haces un presupuesto para un viaje, una inversión para comprar un departamento, lo que sea, siempre tenés que ir al dólar. La verdad que tenés que ir a los instrumentos en dólares, como te mostré antes, las acciones, las obligaciones negociables, que son los bonos, que te dan una renta fija, un ingreso en dólares del 8% aproximado. Seguramente ahora que va a empezar a bajar el riesgo país, que ya se ubicó por debajo de los 1000 y seguramente 9.12. Está en 9.12 ahora. 9.12, 9.12. bárbaro. Cuando baje, quiero que un poquito más, otra vez las ONs van a volver a salir y las tasas van a volver a acomodarse al 8%. Tasas de ONs que hasta la semana pasada estaban en el 9, 9,5%. Bien. O sea, el riesgo país subió, el riesgo de las ONs también. También, claro. No en mayor, no en igual medida. Siempre una obligación negociable, un bono corporativo, siempre es mucho menos volátil que el riesgo nacional, el bono soberano. Bien. ¿Sí? Entonces, los inversores conservadores van por lo general al bono corporativo, diversificados en un montón de empresas de primera línea. Bueno, así que tenemos, hay cosas para hacer. Hay un montón. Hay cosas para Hay un hacer. montón. Sí, siempre riesgos igual a oportunidad, crisis igual a oportunidad, perdón. Crisis, dice. Crisis. Hay que saber identificarlo. Claro. Lógicamente que si estás empezando en el mercado es como mostrarte quizás demasiado, pero quien está hace un año, 2, 3, y ni hablar de que quien está desde periodos anteriores, de que viene sabe que cada vez que el inversor que hace años que está, ya sabe que en los años de elecciones Esto pasa, esto es esto normal, sucede, esto es habitual, pero esto es recontra normal. Hay que buscarle la vuelta Recontra- siempre. Sí, Bueno. sí, hay que tener
con los años vas teniendo el estómago también de digerir estas noticias y de saber posicionarte para estar tranquilo. Claro, sobre todo eso, ¿no? Estar Sí, tranquilo. estar tranquilo. El martes que viene lo tenemos acá. Y volvemos al martes. ¿Volvemos al martes? Volvemos al martes. Volvemos al Sí, martes. Está confirmado, Está confirmado. Hasta dentro de un mes más o menos volvemos al martes. hasta que empiece la serie de semis. Semis. Ahí depende Sí. cómo les toque o no. Depende cómo caigan. ¿Van a jugar martes? No se sabe el día, sabemos que definimos de nuevo local. Racing salió bien en lo que es la general, clasifica, claro. la clasificación, y se sabe que sea Estudiantes o sea Flamengo, define el Te queda de local. local. ¡Ay, Dios mío! Así que va a estar lo que bien, puede ser va a eso, estar bien. Lo que puede ser eso. ¡Qué maravilla! Bueno, el domingo van con el rojo. El domingo con el rojo, que viene bastante. Con técnico nuevo, Técnico rojo. nuevo. A ver, no ganarle al rojo es una piedra en el camino para Racing o no. ¿Se supone que tendrían que ganarle fácil? Es un partido aparte. No, los papeles, la verdad, como te decía antes, o sea, va para los clásicos lo mismo, son partidos aparte. Claro. La verdad son partidos aparte. Total. Qué sé yo, como yo digo ante mis amigos, yo quiero la copa, después el campeonato. Claro. ¿Viste lo que dijo un técnico, una frase polémica que dijo Coca hace más de 10 años? Prefiero perder un partido y ganar el campeonato. Claro. Bueno, yo medio que soy de esos, aunque me llueva alguna crítica. alguna crítica. Alguna crítica. Iba a decir otra cosa, pero digamos una crítica. Sí. Que quede por ahí mejor. Exacto. Lucas, un placer como siempre. Un gusto Igualmente. haber escuchado un poco la columna de educación financiera, señores, que cada mañana proponemos, una vez por semana, por lo menos. Tenemos aquí a Lucas Gerbay para charlar con nosotros, para, educarnos un poquito en esta condición. Si querés, obviamente, participar del mercado, te querés empezar a meter en todo este mundo, querés sacar un poco tu dinero, encontrarle alguna vuelta, alguna beta a estos movimientos que ocurren en la República Argentina de manera constante y permanente, lo llamas a Lucas. Te contactás con Lucas Gerbay, 37 57 65, agente productor, inversiones, financiamiento PYME. Recordá que tenés ahí mercado de capitales y lo que obviamente no es un dato menor, la matrícula, avalada por la Comisión Nacional de Valores con el número 797, que te da la tranquilidad y el respaldo de saber que vas a accionar con alguien que obviamente entiende de la materia y está certificado por el gobierno argentino en esta condición. Así que aprovechen, lo llaman, contactan ahí, ven qué pueden hacer con ese dinerito que tienen dando vuelta, qué se puede empezar a proyectar si no tienen nada, cómo se puede empezar a generar algo para el futuro. No sé, se viene el cumple de 15 de la nena de acá a unos años, es una opción o no, es una opción. Cada vez mejor te sale. De empezar el cierre, cada vez mejor. La frase de venimos metiendo un lindo speech. Sí, estás cada vez mejor. Impresionante. Espectacular. Lucas Gerbay, señores, acaba de pasar por esta mañana de contacto en edición de día jueves. Me pierdo con el día, pero hoy estamos en día jueves. Ya volvemos al martes, semana que viene. Ya volveremos al martes. Canciones, sonidos a este momento del día. Dale, vamos.